Con todo gusto, debo decirles que hemos llegado ya al 20 episodio de Épica 100.100, una lead de guerreros docentes. Y hoy estará con nosotros una maestra de Yucatán. Pero para contextualizarlo sobre su narrativa, si están en casa y tienen niños pequeños, por favor invítelos a ser partícipes de este cuento, porque es fantasía con un poquito de animación y de ficción. Debo decirles, como ustedes lo han visto a lo largo de estos 20 episodios, que ya hemos recibido algunas obras de la zona de Yucatán. En total recibimos de las 100 narrativas, 16 del estado de Yucatán. Y ya han escuchado algunas como la que van a escuchar en este momento, pero todas están llenas de algo mágico. Y ya platicaremos con la maestra que nos acompaña hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta zona, con este estado que tienen demasiada creatividad? Porque nos han llegado poesías, pero todas muy creativas, fantasías, ficciones. Y qué bueno que hay maestros y maestras que pensaron en su público, los niños. La mayoría quizás lo pensamos como adultos o porque atendemos a un sector más jóvenes de edades. Ya nos platicará la maestra que nos acompaña hoy, pero de verdad llámenles a los niños de casa porque es una historia maravillosa. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto estar con ustedes y una gran satisfacción haber participado en esta convocatoria. María Teresa, sí. Pues también muy preparada, ya tiene una maestría y está estudiando actualmente un doctorado, y es evidente, y lo han demostrado en Épica 100.100, que el maestro y el docente nunca debe dejar de prepararse, porque es así como afronta los retos que la vida le venga. Una preparación constante que ahora a través de Épica 100.100 lo estamos haciendo tangible a la vista de todos, pero es un secreto a voces que toda la vida la vocación del maestro y de los docentes se preparan para estudiar y capacitarse constantemente y nunca dejan de aprender para poder enseñar. Definitivamente. Yo quiero compartirle a nuestro público la narrativa de usted y ya después platicaremos tantas dudas que tenemos de cómo se forjó esta creatividad y qué la llevó a escribirla. ¿Le parece? Perfecto. Bien. ¿Cómo aprender de las abejas? Una tarde en una aldea de colmenas muy pintorescas, el saltamontes, don Biblioteco, estaba rodeado como siempre de abejitas y abejorritos, a quienes les gustaban las historias que cuentan. Hoy, amiguitos, les contaré un cuento fascinante. Así que todo iba como miel sobre la yuca, hasta que un día, a finales de aquel año de 2019, las noticias en los periódicos y en las fabulosas redes sociales de comunicación de las abejas comenzaron a resonar con un mensaje referente a una enfermedad aparecida en un lugar muy, muy lejano. Como suele pasar al principio en Chaquet, la noticia no provocó mayor preocupación. Sin embargo, conforme pasaban los días y las noticias se hacían más alarmantes, la inquietud se impregnó en el ambiente. Mientras tanto, en la escuela colmena de Eret, el aprendizaje de las abejitas obreras subía como un espiral. Los alumnos y tutores, junto con la maestra,
hacían un gran equipo. El interés por la educación en Chaquet es tan grande que siempre se está buscando la manera de ampliar los conocimientos. Por esto es que junto con Eret se organizó un viaje educativo a la Ciudad Blanca, donde visitaron una panificadora, la Casa Montejo y el Gran Museo del Mundo Maya. En ellos pudieron admirar la historia de los fundadores de esta localidad, así como la vida de los antepasados mayas. Como recreo, finalizaron el viaje educativo en el Zoológico del Centenario, donde conocieron la diversidad de la fauna del territorio maya. Después de transcurrida una semana del regreso de la Ciudad Blanca, las abejitas obreras no dejaban de hacer comentarios de lo que habían visto en ella. Por esta razón, Eret les pidió que a través de sus danzas en círculo y en octana relataran sus experiencias y sentir. Llegó el periodo vacacional de fin de año. Para celebrar los meses pasados en clase y fortalecer la convivencia con los tutores, se organizó una gran cena. A la abuelita del abejorro Epilef le pidieron que presentara el patio de su colmena para llevar a cabo el convivio. Ese día, acompañados de sus familiares, relucientes como un diamante, las abejitas obreras y los abejorritos asistieron con su uniforme de gala perfectamente planchado. Como evento especial, Eret y los tutores presentaron un espectáculo que mostró la cooperación y la amistad entre ellos. ¡Ah! Cómo se divirtieron las abejitas y qué contentos estuvieron todos en ese ambiente agradable. Así, pasaron 3 semanas. Las abejitas y los abejorritos tenían grandes deseos de retomar sus clases. A su regreso, Eret dirigía la barca de la enseñanza y todos remaban en la misma dirección. Así pasaban los días hasta que, sorpresivamente, las cosas cambiaron. La enfermedad infecciosa había llegado a otras aldeas cercanas, causando estragos, y pronto estaría en Chaquet. Fue declarada como pandemia, propagada por un abejorro infectado de coronavirus, que había volado de China a una aldea llamada Ita. Estaba causando estragos. Por lo tanto, en las aldeas todo se paralizó. Abejas mensajeras y vigilantes recorrían las colonias, invitando con sus altavoces a cumplir con la consigna: quédate en tu colmena. Así que las abejitas obreras, abejorritos y Eret ya no fueron a la escuela colmena, y los padres también tuvieron que ausentarse de sus trabajos para evitar la transmisión de la enfermedad. Pero quedarse en la colmena no era todo. Debían lavarse frecuentemente las manos y únicamente se permitía la salida de una abeja o abejorro por familia para la compra de alimentos, y esto siempre y cuando respetaran la indicación básica de higiene, desinfección y protección mediante el uso del gel antibacterial y el cubrebocas. Estar separadas al menos 1,5 metros de distancia entre una abeja y otra, y de este modo se evitarían más contagios. Al principio, quedarse en la colmena fue fabuloso. Las abejas obreras y los abejorros pensaban que las vacaciones se habían adelantado. Todo era felicidad. Pero, ¿qué hacer con la enseñanza? ¿Cómo hacer para continuar con el aprendizaje? Fue entonces cuando la maestra Eret, al no saber cuándo se regresaría a la escuela colmena, se comunicó con los padres y tutores de sus abejitas obreras y abejorritos. Comentó su preocupación por el confinamiento inesperado y pidió su opinión y su acuerdo para ofrecer asesoramiento a los alumnos. La mayoría de los padres y tutores estuvieron a favor de la propuesta de la maestra. Entonces, aplicando una encuesta,
les propuso seleccionar la mejor forma de brindar la asesoría. Eret sabe bien que siempre, a pesar de las dificultades, nadie debe detenerse y se puede encontrar una solución, sin rebasar las reglas y las instrucciones de las autoridades. Sabe que una de las cosas que no puede frenarse es la educación, así que propuso 2 formas para que sus abejitas obreras y abejorritos continuaran aprendiendo. Aprovechando los beneficios del Internet, daría asesoría en línea. Los alumnos entrarían en contacto con la maestra Eret en el día y hora acordados a través de sus pantallas de computadoras. La segunda opción funcionaría mediante el uso de un cuadernillo con los temas correspondientes del aprendizaje programado. Eret tomaría fotografía de una página y la enviaría a través de la aplicación de mensajes, al mismo tiempo que videos relacionados con el tema para plantear preguntas y resolverlas. El beneficio fue que cada alumno aprendió a su propio ritmo. Sí, un trabajo permanente para Eret, quien a lo largo del día recibía mensajes o videollamadas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un trabajo cansado pero lleno de satisfacciones, porque no se perdió la relación entre los alumnos, sus padres o tutores, la maestra Eret y, lo más importante, el aprendizaje. Con ayuda del temario, Eret seleccionó los aprendizajes y elaboró un cuadernillo con atractivas e interesantes actividades para matemáticas con cartón, papel o plástico. Los alumnos fabricaron su propia máquina de sumar. Con ella repasaron la suma. Para la resta elaboraron la máquina del pirata manos largas. En español, vieron el video Ana y las fracciones para estimular su creatividad. Eret les pidió que imaginaran distintos finales para este cuento. Estas actividades tuvieron magníficos resultados porque los papás y las mamás de los alumnos participaron gustosamente con sus hijos en cada uno de los trabajos. Así se retomó la convivencia familiar y se hizo del aprendizaje una acción satisfactoria. Pero la maestra Eret no podía dejar al olvido a los abejorros y abejitas que no contaran con Internet. Después de haber pasado toda la noche en vela pensando la mejor forma de resolver este problema, los llevó personalmente a los tutores, atendiendo puntualmente a las indicaciones del uso del cubrebocas y la sana distancia. El cuadernillo impreso les dijo: por favor, cada vez que sus abejitas y sus abejorros realicen una actividad, tomen una foto y envíenla por aplicación, y si esto no es posible, esperen mi visita, que yo vendré cada semana. La abejita obrera, Tenay, y el abejorro o Trevor les hizo entrega de un libro para fortalecer su lectura y otro digital que les ayudaría a mejorar el trazo de su letra. El compromiso del tutor fue que programaría las videollamadas para que Eret pudiera trabajar con ellos en un horario especial. Y así pasaron los primeros 33 días del extraordinario viaje hacia el aprendizaje. Eret y sus alumnos no dejaban de trabajar con mensajes, llamadas, visitas domiciliarias, envío de fotos o videos con las evidencias del trabajo de sus alumnos. Fue integrando el portafolios de cada abejita obrera y de cada abejorrito. Fue en ese momento que la autoridad educativa implementó la estrategia de Aprende en la Colmena, con actividades académicas a distancia a través de la televisión, radio e internet, en horarios asignados de acuerdo al grado escolar. Con la experiencia adquirida en el trabajo con sus alumnos, Eret pudo apoyar el programa retroalimentando por medio de videollamadas y organizando a sus alumnos en equipos de 5 integrantes, con quienes dialogaba sobre el tema del día y reflexionaba sobre las preguntas correspondientes.
Con todo lo aprendido hasta ese momento, la maestra Eret invitó con gran entusiasmo a los alumnos y padres o tutores para que juntos abordaran el último viaje hacia el aprendizaje. Consistió en visitar un link en el cual se encontraron al amigo Cutufa, con quien interactuaban elaborando figuras geométricas para ejercitar los 5 sentidos y la convivencia familiar. También bailaron y cantaron el rap de las fracciones. Para coronar la actividad, crearon magníficos trabajos manuales. Amiguitos, ¿qué más puede decirles este saltamontes? Sino que la experiencia a lo largo de este tiempo de la cuarentena obligada por el COVID-19 fue fructífero para el aprendizaje de los alumnos de la abeja maestra Eret. A ella le permitió imaginar y crear diferentes maneras de hacer llegar a las abejitas y abejorritos el conocimiento en situaciones y en condiciones verdaderamente excepcionales. Sí, amigos míos, esto es un ejemplo que nos hace saber que sin importar cuán difícil sean los tiempos y cuántos sean los problemas a enfrentar, cuando el propósito de aprender está frente a nosotros, siempre encontraremos la manera de alcanzar lo que nos proponemos. Miren quién va caminando por esa calle. Es la maestra Eret. Seguramente va a visitar a alguno de sus alumnos. Ay, hasta usted está sonriendo, va, se está recordando. Es que esa imaginación y esa creatividad, tenemos muchas inquietudes y preguntas que hacerle. Esos nombres extraños, ¿son mayas? No, son los nombres de los alumnos que está al revés. ¡Wow! A ver, si tenemos Eret, la maestra es usted, Teresa. Tere. Tere, la maestra Tere, así le dicen sus alumnos. Sí, Tere. Y luego la ciudad o la aldea llamada Xaquet. Es Tecash, está al revés. Ya. Tecash. Y es ahí donde usted vive. Sí, aquí tiene su casa. Y ahí tiene su escuela Colmena. Ahí está la escuela Colmena. Perfecto. Y bueno, ya no, Liz, Sil. Son mis hijos. Ah. Lo que pasa que cuando me entero de la convocatoria en la clase del doctorado, me quedé pensando si participaba o no. Entonces lo consulté con mis 3 hijos. La mayor se llama Marwin, por eso le tengo puesto Mar. La mediana se llama Wilcy Mariné, pero tomé el segundo nombre, por eso le puse Will. Y el último, revoloteando por todas partes, porque es muy inquieto, Ri, porque su segundo nombre es Rian. Entonces, entre los 4 empezamos a fantasear, a imaginar cómo abordar. Entonces yo les decía que no quería abordarlo como un relato normal y qué tal día, cositas así. No quería abordarlo dejando algo marcado en la imaginación de mis alumnos, porque esto cuando regresemos a clase presencial pretendo editarlo en audio, pretendo hacerlo en un libro ya con imágenes. Ya mis hijas ya están haciendo las imágenes correspondientes a cada parte del cuento y tenerlo ya como un recuerdo de por vida. O sea, ¿está ilustrando su cuento? Sí, mis hijas están en los dibujos para ir un poquito más allá de lo que ya avanzamos. Qué bonito. ¿Las edades de sus hijos, hijas? 15, 13 y 8. Ya, bien. Y por ahí nombra a algunos alumnitos, a ver si nos puede
Y les mandamos un saludo desde Épica 100.100 si nos están viendo, porque la maestra Tere se inspiró en ustedes. ¿Nos los puede mencionar a sus personajitos? Otrevor es Roberto. Otrevor. Enay es Janet. Janet. Que no sabía de ella cuando empezó algo inesperado. Y la buscaba y un día me la encontré vendiendo sandillas en el centro de Tecash. Y ahí, la verdad, 5 hojas no fue suficiente para plasmar lo que realmente se vivió. Pero creo que lo fundamental fue mencionar que se le encontró vendiendo sandillas, y allí en la venta de sandillas se le daba la asesoría, porque no sé, nunca quisieron decirme hacia dónde vivían. Entonces pude ver que ahí tenía yo un día y un horario donde pudiera ponerme en un ladito del camión donde vendía, pues darle la asesoría pertinente. Ejemplar su labor, maestra Tere, y lo hemos visto en otras narrativas pasadas donde lamentablemente algunos maestros se quedaron sin contactar a sus alumnitos de cualquier edad, pero ellos hacían lo imposible por atenderlos, y pues que esta pandemia, que no solo afectó a la educación, sino a la economía y a la estabilidad familiar y a muchas cosas más. Muchas personas perdieron su trabajo y también hubo lamentables pérdidas. Entonces, pues qué buena labor hizo con su alumnita vendiendo sandías, y que ojalá pronto se pueda reincorporar y su familia se recupere de la situación que esté viviendo, para no interrumpir su avance educativo. Platíquenos un poco más, ¿por qué decidió crear fantasía en esta narrativa, hacerla inspiradora y generar sonrisas en los niños? ¿Qué le inspiró? Primeramente, el pensamiento divergente, pensar qué pudieran presentar los demás colegas y cómo presentar algo que disfrutara. El llegar a la conclusión que lo iba a abordar por medio de una aventura de las abejas fue por el reconocimiento que le tengo al trabajo de la labor de esos pequeños animalitos, y lo vinculo con el trabajo del docente. Nuestro trabajo no solo involucra tu horario de 7 a 12, de 7 a 1, involucra planeación, involucra imaginación, involucra economía para preparar tu material, tanto físico como electrónico, para tener tu aula como debiera ser. Y leí por allá una frase donde hice ese vínculo entre abejita y docente. Yo reflexioné, ya no hay docentes en las escuelas. Sin docentes no hay escuela. Sin maestros no hay educación. Las abejitas, sin abejas no habría alimentos. Entonces, esa reflexión vinculé y empecé a imaginar. La primera noche que empezó esta creación me llevó el sueño. Reflexionar si es viable abordar esta narrativa por medio de del cuento de las abejas. Le pedí asesoría a un colega preguntándole si no iba a sonar muy infantil presentar este trabajo. Y las palabras que me externó fueron las que me terminaron de impulsar a seguir con esta narrativa. ¿Nos puede compartir esas mágicas palabras? O sabias palabras más bien. Que la creación no iba a salir del papel donde él me iba a asesorar, sino que la creación ya estaba redactada. Que el abordarlo por medio de esa temática de las abejas no era común,
y me preguntó cuál fue mi finalidad, llevarlo más allá. Así como tenemos nuestro título, conservamos nuestra documentación de preparación profesional, esa era más significativa. ¿Cómo se logró? ¿Qué vivimos? Pero sobre todo tomarlo de manera positiva. Es que quisiera hacerle tantas preguntas. Ese mensaje que todos niños, jóvenes y adultos que nos están viendo, qué bonito mensaje el que la inspiró a usted, y le pido que lo vuelva a repetir eso. Sin un docente no hay escuela. Sin docentes no hay escuela. Sin maestros no hay educación. Asimismo, reconocer que hay padres de familia que sí se abocan a ese papel, pero si tenemos un grupo de 35 alumnos, nosotros hacemos estadísticas y dices tú, ¿cuáles de los docentes tienen el tiempo, tienen la educación, tienen las ganas de aprender junto con sus hijos? Entonces, los grupos son cambiantes, son divergentes, pero fue algo muy bonito. Con el estrés normal, con la inseguridad de que funcionara, con la inseguridad de tener problemas también. Al estar con los papás de que tenemos que avanzar, que esto no nos va a limitar, como docentes nos da miedo porque pudiera ser que no a todos los padres de familia les guste la insistencia de continuar el aprendizaje a pesar de la circunstancia que estuviéramos viviendo. Sí, es una constancia que generalmente se han reflejado en las narrativas elaboradas por los docentes y maestros de Épica 100.100. Y sí, gracias a estos programas estamos haciendo, porque sabemos que a veces no es por voluntad propia. Los padres tienen que trabajar muchísimo también, papá y mamá, para dar y llevar el sustento a los hijos, y a veces no es posible. También nosotros somos conscientes de que a veces no es posible que papá y mamá participen. La economía está muy difícil y los tiempos también. Y un respeto a los padres, porque han hecho lo que más pueden por sus hijos. Pero retomando la entrevista, maestra Tere, ¿algún día llegó a pasar por su cabeza que su narrativa no iba a quedar selecta? La verdad no. Muy segura. Yo sabía y sigo pensando que voy a quedar entre los 3, porque fue muy motivadora, me quitaba el sueño. Escribía un párrafo y lo borraba y recordaba qué estamos viendo, cómo estamos avanzando, checaba a los niños. No, siempre estabas pendiente del correo. Y de hecho mis hijos están al pendiente y todo el tiempo me preguntaban, mamá, ¿qué pasó con el cuento? No hay nada. Hasta que ya les di la noticia que me habían mandado un mensaje y estamos en espera de una entrevista. Sí, decidimos evolucionarlo a programas por YouTube y redes sociales, porque las historias son tanto aprendizaje y muy motivadores que la podemos aplicar familias y personas en cualquier ámbito de nuestras vidas, porque son un aprendizaje y una enseñanza. Y el libro se ha postergado su impresión porque todo se ha tardado y prolongado con el coronavirus, pero también lo van a tener impresos, no se preocupe. Tenga un poquito de paciencia, por favor. Pero por lo pronto aquí estamos compartiendo las historias con miles y miles y cientos de miles de personas de México, de Estados Unidos y de países latinoamericanos. Incluso estamos llegando a un pequeño sector a través de nuestros alumnados de España. Entonces,
ahí vamos extendiendo el trabajo que ustedes lograron con sus narrativas. Siempre hago esta pregunta porque cada persona somos diferentes, igual cada maestro son diferentes. Algo negativo o lo peor que le haya dejado esta experiencia del coronavirus, del resguardo, de cerrar las aulas, y lo más inspirador y positivo que le dejó a usted, maestra Tere. Fue al principio, no te empiezas a cerrar, ¿no? Pero la experiencia que hemos llevado este tiempo, que ya estamos a un año, pues me ha llevado a que este COVID nos vino a traer un año de investigación. Este año es investigación para el docente. Es correcto. Llevar apuntes semanales de qué estamos planeando o qué estamos haciendo con nuestros alumnos. A la semana, reflexionar, tratar de que a la semana se trabaje una secuencia donde ya se perfiló un objetivo, un aprendizaje esperado, pero cuando llega el mes, que ya varió este tipo de diferentes, ahora sí, estrategias, ver cuál resultó, cuál no resultó, cuál les llamó más la atención, cuál los padres de familia se sintieron más seguros del apoyo. Entonces, ir escribiendo todo lo que resultó y, ¿por qué no?, remarcar con un marcatextos lo que no resultó y reflexionar por qué no resultó. ¿Será que es muy extenso? ¿Será que no está al nivel de los niños? ¿Será que no es significativo para el niño y para el padre de familia? Entonces, de ahí vamos sacando lo importante para continuar con el aprendizaje. Justo, qué buen ejemplo. Justo Editorial Unizan tiene un libro que se llama El Maestro Investigador. Sí, de lo tengo. De un gran reconocido doctor en educación internacionalmente, que le mando un gran saludo, y que prologó Épica 100.100, el doctor Ramón Ferreiro. Y el maestro nunca debe de ser investigador. Y lo está manifestando usted, porque hemos tenido otras entrevistas donde les hacía yo la pregunta, ¿cómo garantizamos que el alumno ha aprendido? Y me han dicho que algunos que no lo pueden garantizar a ciencia cierta, pero usted me está dando una luz muy diferente. Están investigando semanalmente y no esperan el tiempo para ser audaces y oportunos. Antes de que se atrasen los alumnos, se están adelantando a sus necesidades con esta nueva forma. Qué gran aprendizaje, maestra. ¿Nos platica un poquito más de eso? El primer bloqueo que tuve de manera personal fue que hace más de 15 años que no daba primer grado. Y me dan mi oficio y me asignan un primer grado. Ahí fue el primer bloqueo. Dije, ¿cómo voy a trabajar así en esta situación un primer grado? A partir de ese momento, más de un mes, todos los días en internet, y yo decía, no puede ser posible que yo enseñe primer año nuevamente con un método con el que a mí me enseñaron. Es ilógico en este siglo XXI, en esta era digital. Me aboco a investigar y primeramente contacté a un maestro de Colombia que estaba promoviendo un método en las redes sociales y que no me llamó la atención ese método, que no estaba actualizado. Me lo iba a mandar en correo y me iba a llegar en 4 meses, 3 meses. Entonces dije, no, es obsoleto. Yo estoy buscando algo digital,
y encontré el método SADA, hecho en México, manejado por maestros yucatecos. Contacto excelente. Entonces, tomé la primera capacitación que tuvo un costo y ellos también se estaban renovando. Luego me ofrecieron una membresía para cada alumno y con una plataforma digital. Nosotros como docentes invertimos en nuestros materiales si queremos hacer del aprendizaje un disfrute. Pues invierto en comprar la plataforma y me proporcionan un usuario y una contraseña por alumno. Entonces, la primera semana del inicio de este curso escolar fue capacitar a los padres de familia, no a los niños. Se implementaron 5 grupitos de WhatsApp y poníamos hora según las necesidades que tengan los tutores y nos ajustamos al horario. Hay quienes podían en la mañana, en la tarde, muy noche, y nos reuníamos en grupitos de 3 o 4 personas con la debida sana distancia. Y una semana fue capacitación de tutores en las computadoras acá en la casa de usted y de todos. Y ya que se les quitó el miedo de prender una computadora o cómo usar una tableta o cómo usar un celular, pues ya que se les quitó el miedo, ahora sí, con los peques. Fue la primera semana de ejercicio a distancia, todos en la clase de Zoom. La capacitación que se les dio a los papás se le dio a los niños la primera semana por medio de la aplicación de Zoom. Y así se fueron quitando ese miedo. El día de hoy ya estamos entrando al nivel 3. El método está dividido en 3 niveles, de las cuales tenemos rondas, cantos, ejercicios, las clases grabadas. Según la letra de la semana, le dan clic a la letra de la semana y se va a abrir otra ventana donde están la clase del lunes, la clase del martes, miércoles, jueves y viernes con sus respectivas tareas. Otra cosa que ha funcionado, basándonos del señor Steve Covey, que dice que la excelencia solo se da si creamos hábitos. Hemos creado hábitos: tiempo de leer, tiempo de escribir, tiempo de aprender, tiempo de jugar. Entonces los niños, desde que escuchen tiempo de aprender, es nuevo tema. Cuando escuchan tiempo de escribir, va a haber dictado. Tiempo de juego, vamos a compartir el mouse para formar palabras o frases. Entonces, ese hábito, crear hábitos, ha funcionado. Pero es que es ejemplar, maestra, y permítanme extenderle la felicitación al equipo de docentes y maestros y directivos que se unieron para sacar de esta manera tan estratégica y fundamentada las clases de una edad muy pequeñita y muy difícil. Fíjese qué inteligencia, capacitar primero a los padres, involucrarlos. Yo creo que eso fue demasiado asertivo y atinado, porque se sintieron acompañados y valoraron que esa institución en la que usted colabora está preocupado por sus niños y por la educación. Y yo creo que han tenido resultados muy extraordinarios, y qué bueno que lo esté compartiendo aquí con más sectores educativos de todo el país y de otros países que nos están viendo, porque es esa la clave, una gran metodología que ustedes crearon para no colapsar la educación. Muchas felicidades, maestra, y la vamos a buscar constantemente en Editorial Unizan, porque le vamos a proponer varios proyectos educativos, créanmelo. Gracias. Una gran satisfacción haber participado en esta convocatoria.
También aquí en la casa, pues colapsaban, no sabían qué hacer. Inicia esto, hay enfermedad y esta convocatoria sirvió para que nosotros 4 pensáramos cómo abordarlo. Y era el tema de la mañana, de la tarde y de la noche. Leerlo, releerlo, borrar, empezar, buscar palabras de la zona de Yucatán. La yuca es de por aquí. Y la miel, todo iba como miel sobre la yuca. Hasta, o sea, muy, muy fascinante. La cuestión del biblioteco surgió de mi infancia. El tesoro del saber. Ese programa le leían cuentos a todos los niños de lunes a viernes. Y aquí está. Y se reflejó don Biblioteco en esta narrativa. Wow, mucha enseñanza, maestra. Esperemos tener un poquito más de tiempo en otro programa para seguir platicando con usted, porque es un libro abierto de mucha enseñanza. Algo que les quiera comentar para que se vayan a dormir contentos nuestros niños que nos están viendo. Pues que sigan imaginándose, y de sueños vive el hombre. Crear, fantasear, no es infantil. Como yo empecé a pensar que este cuento iba a sonar infantil, y a las pocas personas que lo han leído, pues me han dicho que estoy equivocada, que me debo de continuar escribiendo. Claro, y cuentos infantiles sería fabuloso. Tenemos muchas cosas que hacer y acuérdese que aquí tiene su casa editorial. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, le mandamos un gran abrazo hasta la hermosa Yucatán y Mérida. Bueno, ya nos vamos a dormir con una sonrisa en los labios y con mucha satisfacción de esta gran Escuela Colmena que nos dio un maravilloso mensaje de inspiración y de innovación. Buenas noches, nos vemos mañana en nuestro episodio número 21. Gracias.